Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar muchísimas conversaciones. Como ya habrán visto en el título, nos vamos a sumergir en la vida amorosa, las vivencias y los secretos de uno de los galanes turcos más queridos y aclamados, el incomparable Can Yaman. Pero no nos quedaremos solo en eso. Vamos a analizar cómo una persona muy especial, una mujer con una luz y un talento que brillan con fuerza propia, transformó su vida, su manera de amar, y tal vez incluso su futuro. Así que si eres fanático de las series turcas, si te emocionan las historias de amor apasionadas, y si te intriga conocer más de cerca la vida de tus ídolos, este vídeo es absolutamente para ti. Prepárense para un viaje lleno de emociones, secretos, revelaciones y muchísimas anécdotas sobre Can Yaman y la mujer que, según él mismo, le cambió la vida, la talentosísima Demet Özdemir. Y antes de que se me olvide, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque prometo que vienen cosas muy interesantes. Empecemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de esas historias que parecen sacadas directamente de un cuento de hadas, de una de esas series románticas que nos atrapan y nos hacen soñar. Y es que aunque la realidad no siempre coincide con la ficción, en este caso particular, las líneas entre ambas se difuminaron de una manera espectacular. Todo comenzó con la serie que nos conquistó a todos, Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Aquí Can y Demet interpretaron a Kandibit y Sanemeyn, dos personajes con una química que traspasó la pantalla, que era palpable, innegable, y que inevitablemente generó muchísimos rumores y especulaciones sobre una posible relación romántica fuera del set de grabación. Y es que, ¿cómo no enamorarse de esa pareja? Can Yaman, con su físico imponente, su carisma arrollador y ese aire de chico rebelde con un corazón de oro, era simplemente irresistible. Su mirada, su sonrisa, su forma de interpretar a Kandibit nos cautivaron a todos. Y Demet Özdemir, con su belleza radiante, su dulzura, su talento innegable para la comedia romántica y esa energía vibrante que la caracteriza, era la combinación perfecta. Ella era la Sanem que todos queríamos, soñadora, divertida, ingenua y sobre todo, con un gran corazón. La serie Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, arrasando en audiencias y conquistando corazones en todo el mundo. Con ese éxito arrollador, la fama de Can y Demet se disparó por las nubes. Los fans se volvieron absolutamente locos con la pareja, creando cuentas dedicadas a ellos, compilando fotos y vídeos, escribiendo fanfics y elaborando teorías sobre su relación. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Realmente se gustaban fuera del set? ¿Eran solo buenos amigos que tenían una química profesional inigualable? Bueno, durante mucho tiempo, tanto Can como Demet se mantuvieron en silencio, o al menos, hacían declaraciones ambiguas. Nunca confirmaron abiertamente una relación sentimental, pero tampoco la negaron rotundamente. Era como un juego, una forma de mantener la expectación, alimentar la fantasía de los fans y mantener el misterio. Era como si tuvieran un pacto para hacernos soñar con la posibilidad de un amor que traspasaba la pantalla. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir transformó la vida amorosa, personal y profesional de Can Yaman? Lo cierto es que si bien nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental duradera y estable, la conexión entre ellos era innegable, palpable y evidente para todos los que seguíamos la serie y a sus protagonistas. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos en redes sociales, se dedicaban gestos de cariño y apoyo. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad, aunque decidieran mantenerlo en la intimidad o no dar el paso de hacerlo público. Y aquí es donde entra la parte más interesante, porque, según las propias declaraciones de Can, Demet tuvo un impacto muy significativo y trascendental en su vida. En diversas entrevistas, Can ha hablado sobre cómo, a pesar de su éxito profesional, de su fama y de su reconocimiento internacional, se sentía a menudo solo. Hablaba de la presión constante de la fama, de la dificultad para encontrar a alguien que lo entendiera de verdad, alguien que comprendiera la montaña rusa de emociones y experiencias que implica estar en el ojo público. Hablaba de la soledad que a veces conlleva estar en el centro de la atención, ser admirado y deseado por millones, pero a la vez sentir esa falta de conexión genuina. Y aunque nunca mencionó directamente el nombre de Demet, sus palabras resonaban con una clara referencia a la actriz.
Khan describía a una persona que le enseñó a ser más abierto, más vulnerable, a mostrar sus sentimientos sin miedo al que dirán, sin preocuparse por las críticas ni por las especulaciones. Una persona que le ayudó a romper barreras, a dejar de lado esa coraza que había construido para protegerse de los rumores, de las críticas destructivas y de las expectativas impuestas por la sociedad. Una persona que le mostró el valor de la autenticidad, de ser uno mismo sin importar las circunstancias, de abrazar sus imperfecciones y de mostrarse tal cual era, sin máscaras ni filtros. Y aquí es donde podemos empezar a hablar de la transformación, que mencionamos al principio. Porque aunque no fueran pareja sentimental oficial, la relación entre Khan y Demet parece haber sido mucho más profunda y significativa que una simple amistad. Demet, con su personalidad alegre e optimista, su espíritu luchador y su naturalidad que la caracterizan, probablemente fue un soplo de aire fresco para Khan. Le enseñó a disfrutar del momento, a reírse de sí mismo, a no tomarse la vida tan en serio y a valorar las pequeñas cosas. Le mostró la importancia de la espontaneidad, de la libertad y de la autenticidad. Además, la experiencia de trabajar juntos en Erkencikus les unió de una manera muy especial. Pasaron meses y meses rodando juntos, compartiendo largas jornadas de trabajo, experimentando el éxito arrollador y la presión de la fama. Vivieron el estrés, la incertidumbre, la emoción y la adrenalina de la grabación. Todo eso crea un vínculo muy fuerte, una complicidad que va más allá de lo profesional, una conexión que solo aquellos que comparten esa experiencia pueden entender. Es importante destacar que a pesar de la especulación constante y del deseo ferviente de los fans de verlos juntos, la relación entre Khan y Demet nunca fue oficializada como un noviazgo duradero y estable. Cada uno siguió su propio camino con sus propios proyectos y metas. Khan, después del éxito de Erkencikus, se embarcó en nuevos proyectos internacionales, buscando nuevos desafíos y creciendo como actor. Y aunque muchos esperaban que siguieran juntos, la vida los llevó por senderos separados. Demet también continuó su exitosa carrera, protagonizando otras series y consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, demostrando su talento y versatilidad en cada papel. Y aunque ya no los veamos juntos en eventos ni compartiendo momentos en redes sociales, el impacto de Demet en la vida de Khan sigue siendo evidente. Ha aprendido a mostrarse más abierto y sincero en sus entrevistas, a compartir sus sentimientos con el público, a dejar ver su lado más humano y vulnerable. Ha adoptado una actitud más relajada, más cercana a sus fans, más dispuesto a mostrarse tal cual es, sin filtros ni poses, lo cual sin duda ha conquistado a sus fans y le ha ganado aún más cariño y respeto. La influencia de Demet no solo se limitó a la vida personal de Khan. Se especula que su forma de ser, su personalidad, su manera de ver la vida influyó en sus decisiones profesionales, en su elección de papeles y en su actitud hacia la fama. Le enseñó a ser más selectivo, a elegir proyectos que realmente le apasionaran, a no dejarse llevar por la presión de las expectativas y a priorizar su bienestar personal. Le mostró que el éxito no lo es todo, que la felicidad y la autenticidad son más importantes. Es innegable que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una historia que ha marcado a muchos, una historia de amor, amistad, complicidad y transformación que ha trascendido la pantalla y que sigue resonando en el corazón de sus fans. Demet, con su personalidad, su actitud, su optimismo y su valentía, logró algo muy importante: enseñarle a Can a ser más auténtico, a ser él mismo, a abrazar su verdadera esencia y a mostrarse al mundo tal cual es. Y aunque ambos hayan seguido caminos separados, el legado de su relación perdura. Nos dejó momentos inolvidables en la serie, nos regaló una química que traspasó la pantalla y nos demostró que a veces, las personas correctas llegan a nuestra vida para enseñarnos algo, para transformarnos de una manera u otra, para dejarnos una huella imborrable. Nos demostraron que el amor y la amistad pueden coexistir, y que las relaciones, en todas sus formas, pueden ser transformadoras y enriquecedoras. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo es la vida amorosa actual de Can? Bueno, después de Erkencikus y de varias especulaciones sobre diferentes romances, Can ha estado involucrado en varias relaciones, algunas más públicas que otras. Ha aprendido a mantener su vida personal más privada, pero siempre ha demostrado ser un hombre enamoradizo y apasionado. Actualmente está en una relación estable con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana de televisión. Se les ve muy enamorados y felices, compartiendo momentos románticos y demostrando que su amor es genuino y duradero. Parece que Can ha encontrado en ella una persona que le aporta estabilidad, felicidad y apoyo incondicional.
En definitiva, la historia de Can Yaman y de Meth Ozdemir es un claro ejemplo de cómo las personas pueden influir en nuestras vidas, de cómo el amor, la amistad y la complicidad pueden transformarnos, de cómo una relación, en cualquier forma que tome, puede dejar una huella imborrable en nuestro corazón y en nuestra alma. Aunque no hayan terminado juntos sentimentalmente, su relación dejó una huella imborrable en ambos, y sin duda, ha contribuido a convertir a Can en el hombre que es hoy en día, un actor talentoso, un hombre apasionado. Un ser humano que no teme mostrar su verdadera esencia. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Can Yaman y en la influencia trascendental de Meth Ozdemir en su vida. ¿Qué les pareció esta historia llena de amor, amistad y transformación? ¿Estaban al tanto de todos estos detalles y secretos? ¿Qué es lo que más les sorprendió o emocionó? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus opiniones y si tienen alguna anécdota o recuerdo que quieran compartir. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos con muchas más historias y secretos de sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.